Prepárate para adentrarte en una historia que mezcla fama, gloria y tragedia, una narrativa que ha dejado perplejos a fans y críticos. Estamos hablando de Lee Chae-min, el joven actor que se ganó corazones en todo el mundo con su presencia magnética e innegable talento, pero cuyo camino parece haber estado marcado por eventos oscuros e impredecibles. Desde la abrupta cancelación de su tan esperada gira Chaemin to You en Hong Kong y Taipei, que conmocionó a los fanáticos y levantó rumores sobre presiones internas en la industria. Pero antes de adentrarnos en estos misterios y revelar las capas más impactantes de esta historia, quiero pedirles a ustedes, que ya están viendo, que se suscriban al canal y dejen un me gusta, porque su suscripción es una forma de decirle a YouTube que contenido como este merece ser compartido, que historias complejas y controversiales necesitan llegar a más personas, y esto ayuda a que el canal crezca y traiga más investigaciones y revelaciones como esta. Lee Chae-min irrumpió en la escena del entretenimiento coreano como una llama discreta, casi imperceptible al principio, pero destinada a convertirse en un fuego incontenible. Desde su debut en 2021, críticos, directores y seguidores atentos lo han observado como alguien diferente, alguien que llevaba dentro una presencia natural innata. Con más de 190 centímetros de altura, una postura elegante y una aura que mezclaba timidez e intensidad, parecía nacido para las cámaras. Pero lo que realmente cautivó al público no fue solo su imponente apariencia, sino su mirada profunda que transmitía emociones silenciosas, una mirada que parecía contar historias incluso cuando el guión exigía pocas palabras. Fue precisamente esta combinación de vulnerabilidad y fuerza la que lo transformó en una brillante promesa en el firmamento del entretenimiento coreano, como una estrella recién nacida aún en proceso de descubrimiento. Sus primeros papeles mostraron a un joven actor dispuesto a aprender, a exponerse emocionalmente y a aceptar retos que muchos principiantes evitarían por miedo al fracaso. No se limitó a ser simplemente una cara bonita, se sumergió en sus personajes como si cada papel fuera parte de ellos. De sí mismo, como si dejara fragmentos de su alma impresos en las pantallas, y esto provocó que el público conectara intensamente con él, creando una base de fans que crecía con cada nuevo proyecto, cada entrevista, cada tímida sonrisa frente a las cámaras. Pero esta llama creciente también comenzó a atraer sombras, porque en el mundo del espectáculo, cuanto más alto asciende alguien, más pesada se vuelve la mirada que lo observa. Lee Chae-min pasó rápidamente de ser una simple promesa a convertirse en un hombre que cargaba con enormes expectativas que provenían no solo de los fans, sino también de las agencias, los directores, la industria e incluso de él mismo. Cada nuevo proyecto era visto como una prueba. Cada actuación se analizaba fotograma a fotograma, cada gesto se comparaba con actores veteranos que tardaron décadas en forjar sus carreras, y sin embargo, se le exigía responsabilidad como si ya fuera una leyenda consolidada. La fama que lo abrazó cálidamente al principio se transformó lentamente en una prisión invisible, donde cualquier error podía amplificarse, cualquier silencio interpretarse como arrogancia, cualquier expresión malinterpretada se convertía en. A pesar del escándalo en redes sociales, siguió sonriendo. Siguió esforzándose, siguió alimentando esa llama interior que lo hacía amar la actuación. Para él, la actuación no era solo una carrera, era una forma de existir, de expresarse, de conectar con personas que nunca conocería en persona. Cuando asumió el papel principal en Bon Appetit, Su Majestad, su vida cambió definitivamente. El proyecto no fue un drama más, fue una explosión, un escaparate mundial que lo colocó en el foco internacional. Su actuación fue elogiada por críticos, fans y colegas por igual. Muchos afirmaron que tenía el aura de un rey moderno, alguien capaz de transmitir autoridad y fragilidad simultáneamente, y esta dualidad cautivó al público, haciendo que millones se enamoraran del personaje y, en consecuencia, del actor que lo representaba. Entrevistas, eventos, campañas publicitarias, sesiones de fotos e invitaciones internacionales comenzaron a llover a un ritmo abrumador, y Lee Chae-min pasó de ser un talento prometedor a un fenómeno en un abrir y cerrar de ojos. Pero con el éxito también llegó el lado más cruel de la fama, el escrutinio brutal que no perdona los defectos humanos, las constantes comparaciones con íconos del pasado y del presente, las teorías, los rumores y las expectativas poco realistas que surgen cuando alguien es colocado en un pedestal. Ya no era visto simplemente como un joven actor talentoso, sino como un símbolo, un producto, una figura pública sobre la que todos tenían una opinión, y ese es un peso que pocos pueden soportar sin perderse a sí mismos. Sin embargo, la llama dentro de Lee Chae-min seguía ardiendo, una llama alimentada por la pasión por el arte, el deseo de contar historias y el cariño de los fans que lo veían como una inspiración. Incluso cuando surgían las críticas, cuando la presión aumentaba,
cuando el agotamiento amenazaba con apagar su brillantez, perseveró, demostrando que detrás de la figura pública había un ser humano que luchaba por no dejarse consumir por su propia luz. Y quizás eso es precisamente lo que hace su viaje tan fascinante, esta lucha constante entre la brillantez externa y el mundo interior, entre el ídolo y el hombre, entre la llama que todos ven y la llama que solo él siente, una llama que, a pesar de todo, nunca se apagó. Fue extinguida. En 2025, Lee Chae-min se encontraba en uno de los momentos más intensos y luminosos de su carrera, con una base de fans que crecía a un ritmo vertiginoso y una presencia cada vez más fuerte en Asia y en otros continentes, y fue en ese contexto que se anunció su gira de encuentros con fans bajo el nombre Chaemin to You. Un proyecto que no era solo una serie de eventos promocionales, sino una declaración emocional, una invitación directa a los seguidores para acercarse a él como persona, como artista y como ser humano. El nombre mismo sugería intimidad, conexión, cercanía, como si cada encuentro fuese un puente entre su mundo y el de aquellos que lo admiraban desde lejos. Las ciudades elegidas, Hong Kong y Taipei, no eran simples paradas en un itinerario, sino centros culturales donde el fenómeno del entretenimiento coreano había alcanzado niveles casi religiosos, con miles de seguidores esperando durante horas solo para verlo unos minutos, sostener su mirada, escuchar su voz en vivo. Sentir que el ídolo que veían en la pantalla era real y tangible, y la expectativa era casi febril. Las redes sociales se llenaron de mensajes, teorías, proyectos de regalos, cartas escritas a mano y promesas de lágrimas, sonrisas y recuerdos inolvidables. Para muchos jóvenes, ese encuentro representaba algo más profundo que un evento de entretenimiento. Era la culminación de años de acompañar su carrera, de encontrar consuelo en sus personajes, de sentir que su presencia los acompañaba en momentos difíciles. Y por eso la gira se convirtió en un símbolo de esperanza y conexión emocional, pero como suele ocurrir en las historias más humanas, la realidad irrumpió con una fuerza devastadora. Una tragedia en Hong Kong sacudió a la región y obligó a cancelar el encuentro, una decisión que, aunque lógica y necesaria desde el punto de vista de la seguridad y el respeto, cayó como un golpe directo al corazón de miles de seguidores, y cuando posteriormente también se anunció la cancelación del evento en Taipei por circunstancias inevitables, la sensación colectiva fue de desilusión profunda, como si un sueño cuidadosamente construido durante meses se hubiera derrumbado en cuestión de horas. Pero lo más impactante no fue solo la cancelación en sí, sino el silencio que la rodeó, el vacío que dejó en el calendario y en los corazones de quienes esperaban ese momento como algo casi sagrado. Muchos fans expresaron que se sentían como si hubieran perdido una oportunidad irrepetible, como si el universo les hubiera prometido un instante de felicidad pura y luego se lo hubiera arrebatado sin previo aviso, y aunque sabían que Lee Chae-min no tenía control sobre las circunstancias, la tristeza no era menos real, porque los encuentros con fans no son solo eventos, son rituales emocionales donde se construyen memorias que duran toda la vida. Para el propio Lee Chae-min, esa cancelación también representó una herida invisible, porque los artistas suelen cargar con la culpa incluso cuando no son responsables, y es probable que él haya sentido que falló a quienes lo apoyaban incondicionalmente, que rompió una promesa que había hecho con ilusión genuina, y esa sensación de promesas rotas puede ser devastadora para alguien que se esfuerza por mantener una relación sincera con su público. En la industria del entretenimiento, donde todo parece planificado y controlado, estos momentos recuerdan que incluso las estrellas más brillantes están sujetas a fuerzas imprevisibles, y que detrás de cada anuncio hay seres humanos con emociones, expectativas y vulnerabilidades. Los fans, por su parte, transformaron su tristeza en mensajes de apoyo, diciendo que esperarían el tiempo que fuese necesario, que su bienestar era más importante que cualquier evento. Pero la herida simbólica ya estaba allí, una cicatriz emocional que marcaba el contraste entre el sueño y la realidad, entre lo planeado y lo posible. Y así, Chaemin to You se convirtió en algo más que una gira cancelada. Se convirtió en una metáfora de cómo incluso las conexiones más esperadas pueden ser interrumpidas por circunstancias fuera del control humano, dejando atrás una sensación de nostalgia, de melancolía y de esperanza suspendida en el tiempo, como una promesa que no murió del todo, pero que quedó esperando ser cumplida en un futuro incierto. Mientras tanto, el recuerdo de lo que pudo ser siguió viviendo en los corazones de quienes creyeron, esperaron y soñaron con ese encuentro. Y en ese espacio entre la ilusión y la realidad se encuentra la verdadera tragedia de las promesas rotas, una tragedia silenciosa, sin titulares escandalosos, pero profundamente humana y emocional. Mientras Lee Chae-min continuaba ascendiendo en su carrera, ganando reconocimiento, fama y la admiración de millones, su mundo, aquel que alguna vez se había sentido sólido y seguro, empezó a mostrar grietas silenciosas que crecían con el paso de los días. Primero fueron ausencias sutiles,
La falta de un compañero de escena que antes compartía risas y momentos de ensayo, la ausencia de un amigo cercano que viajaba constantemente y ya no estaba disponible para compartir confidencias o desahogarse tras jornadas agotadoras, luego vinieron las ausencias más profundas, irreparables, aquellas que dejan un vacío imposible de llenar, y entre todas ellas, la pérdida de la actriz Kim Sae-ron, con quien Lee Chae-min había trabajado en una película juvenil que debía estrenarse en febrero de 2026. Se convirtió en un golpe que sacudió su mundo emocional hasta los cimientos. Kim Sae-ron, conocida por su talento, su carisma y la capacidad de transmitir emociones complejas con una sola mirada, fue hallada sin vida en 2025 a la temprana edad de 24 años, y esa noticia se extendió rápidamente, dejando un eco de tristeza que resonó no solo en su entorno cercano, sino en la industria entera y en los seguidores que habían crecido admirando su trabajo, el filme que habían creado juntos. Destinado a capturar la inocencia y la pureza del primer amor, se transformó en un recordatorio dolorosamente irónico de la fragilidad de la vida y de cómo la juventud puede apagarse antes de tiempo. Lee Chae-min se enfrentó entonces a un desafío emocional que pocos pueden comprender. La mezcla de sentimientos era intensa y contradictoria. El orgullo por haber trabajado con alguien tan talentoso y querido, la tristeza profunda por su partida, la sensación de impotencia ante una tragedia que no podía controlar y la responsabilidad de continuar con la película y honrar la memoria de su compañera de trabajo. Cada escena que habían filmado juntos ahora llevaba un peso diferente, cada diálogo y cada gesto grabado adquiría un matiz que antes no existía. La inocencia y alegría que Kim Sae-ron proyectaba en la pantalla se mezclaban con el vacío que dejó su ausencia, y para Lee Chae-min, cada día de rodaje, cada promoción de la película y cada recuerdo compartido se convirtió en un ejercicio de resiliencia y de amor silencioso hacia quienes ya no estaban. Mientras los productores y el equipo trabajaban para completar la película, él se veía obligado a lidiar con la sensación de que su mundo se había vuelto más pequeño, más frágil, más consciente de la finitud de las cosas, y esa conciencia se manifestaba en pequeños detalles, en la manera en que caminaba por los pasillos del set, observando los espacios que antes compartía con ella, en cómo se detenía a mirar escenas grabadas, tratando de capturar la esencia de su presencia y asegurarse de que su energía y talento no se perdieran. La pérdida de Kim Sae-ron también lo obligó a reflexionar sobre el valor de las conexiones humanas, sobre cómo cada encuentro, cada amistad y cada colaboración puede ser efímera y a la vez eterna, porque aunque las personas desaparecen físicamente, la huella que dejan en quienes las conocieron persiste, y Lee Chae-min comenzó a entender que la ausencia no significa olvido, que cada gesto, cada sonrisa y cada lágrima compartida pueden permanecer como ecos que atraviesan el tiempo, resonando en la memoria de quienes quedaron atrás, mientras la industria del cine continuaba su curso. Con nuevas producciones, nuevos actores y nuevas historias, él llevaba consigo la carga emocional de esas pérdidas, y aunque la tristeza era profunda, también encontró en ella una forma de fuerza, una motivación para honrar a quienes ya no estaban a través de su trabajo, su dedicación y la manera en que interpretaba cada papel. El filme que debía estrenarse en 2026 se convirtió en un testimonio de vida y de talento, un símbolo de cómo el arte puede capturar tanto la alegría como la tristeza, la juventud y la pérdida, el amor y el duelo. Y mientras Lee Chae-min caminaba por este camino lleno de sombras y recuerdos, aprendió que la ausencia de quienes amamos no nos deja completamente solos, que los ecos de sus vidas continúan vibrando en nuestro interior, influyendo en nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra manera de ver el mundo, y que, aunque el vacío que dejaron nunca pueda ser llenado del todo, la memoria de quienes se han ido puede transformarse en una fuerza silenciosa, que nos guía, nos inspira y nos recuerda que la vida es efímera, preciosa y digna de ser vivida con intensidad. Cada vez que Lee Chae-min miraba una escena donde Kim Sae-ron aparecía, sentía esa mezcla compleja de tristeza y gratitud. Tristeza por su partida prematura y gratitud por haber compartido momentos únicos con alguien que dejó una marca imborrable en su vida y en su carrera, y así, los ecos de ausencia se convirtieron en parte de su historia personal y profesional, una lección constante sobre la fragilidad de la vida, la importancia de valorar a quienes nos rodean y la necesidad de mantener viva la memoria de aquellos que han partido, mientras continuaba avanzando, interpretando nuevos papeles, conociendo nuevas personas y enfrentando desafíos. La presencia de esos ecos seguía allí, recordándole que la felicidad, el éxito y la juventud son regalos temporales y que cada interacción, cada sonrisa y cada lágrima compartida tiene un valor incalculable, y aunque la tristeza a veces lo abrumaba, también le enseñaba a amar más profundamente, a sentir más intensamente y a crear con mayor dedicación, comprendiendo que la ausencia, aunque dolorosa, también puede ser un motor de creatividad, reflexión y conexión,
y que los ecos de quienes ya no están pueden seguir guiando nuestro camino, haciendo que la memoria de su existencia se convierta en algo eterno, perpetuándose a través de los momentos vividos, las historias contadas y las emociones compartidas. Y de esta manera, mientras Lee Chae-min enfrentaba el desafío de continuar su carrera después de estas pérdidas, aprendió que la vida está hecha de luces y sombras, de encuentros y despedidas, de promesas cumplidas y de ecos de ausencias que nos acompañan silenciosamente, recordándonos que cada día es un regalo y que la huella de quienes amamos nunca desaparece, sino que se transforma en fuerza, en inspiración y en un recuerdo constante que nos acompaña a cada paso que damos en nuestro camino, y así. Los ecos de ausencia se convirtieron en parte intrínseca de su vida, moldeando no solo su manera de trabajar, sino también su manera de sentir, de relacionarse y de ver el mundo, dejando una marca indeleble en su corazón y en su arte, una marca que, aunque teñida de tristeza, también brillaba con la luz de aquellos que, aunque ya no estaban, seguían presentes en cada gesto, cada mirada y cada interpretación que Lee Chae-min ofrecía, y esa presencia intangible se convirtió en un recordatorio constante de que la vida, aunque frágil, siempre deja un legado, y que los ecos de quienes amamos nos acompañan, nos enseñan y nos transforman para siempre. Incluso en las historias más trágicas, ya sean reales o ficticias, existe un hilo que perdura más allá del tiempo, una esencia que trasciende el dolor y la ausencia, y en el caso de Lee Chae-min, ese hilo se manifiesta de manera palpable a través de su legado, un legado que no se mide únicamente por los números de audiencia, las ventas o los premios, sino por la huella emocional que deja en cada espectador que lo ha visto actuar, desde su papel como el joven rey en Disfrute de su comida, su majestad. Una interpretación que no solo rompió récords y llevó a la serie a convertirse en un fenómeno cultural, sino que también presentó a un actor capaz de encarnar las contradicciones más complejas de la condición humana, mostrando amor y dolor en la misma mirada, honor y gloria en cada gesto, luz y sombra en cada silencio. Lee Chae-min logró que el público sintiera que estaba frente a un ser que vivía intensamente, que reía, que lloraba, que amaba y sufría de manera auténtica. Y es precisamente esa autenticidad la que construye un legado eterno, porque no se olvida, porque quienes lo experimentan lo llevan consigo en sus recuerdos, conversaciones, emociones y sueños. Su interpretación se convirtió en un espejo donde cada espectador podía verse reflejado, un espejo que mostraba la vulnerabilidad y la fortaleza, la alegría y la tristeza, la esperanza y la desilusión, todo al mismo tiempo. Y al hacerlo, Lee Chae-min no solo interpretaba a un personaje, sino que entregaba una parte de sí mismo, de su sensibilidad, de su capacidad para entender y transmitir la complejidad de la vida humana, y esta entrega total hizo que su nombre trascendiera el tiempo y el espacio de la pantalla, dejando una impronta en la cultura popular que se percibe en cada comentario, en cada recuerdo compartido, en cada fan que lo menciona como inspiración, como modelo o simplemente como alguien que los conmovió profundamente. El legado de Lee Chae-min se manifiesta también en cómo sus personajes inspiran discusiones sobre valores, emociones y decisiones humanas, porque al ver sus interpretaciones, la audiencia reflexiona sobre sí misma, sobre sus propios conflictos internos y sobre cómo enfrentan los dilemas de la vida cotidiana, de manera que su influencia se extiende más allá del entretenimiento, convirtiéndose en un catalizador de introspección, empatía y apreciación de la complejidad humana. Y aunque las tragedias, las ausencias y las dificultades forman parte de la narrativa que rodea su carrera, nada de eso disminuye el peso de su legado, porque un legado no se define por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de crear algo que sobreviva a ellos, que inspire a otros a continuar, a imaginar, a sentir y a soñar, de manera que cada escena que Lee Chae-min interpreta, cada expresión que transmite, cada lágrima que provoca en quienes lo siguen, se transforma en un hilo de conexión entre generaciones, entre culturas y entre personas, y esta conexión es la verdadera esencia de su legado, un legado que se sostiene no en la fama pasajera o en la superficialidad de los elogios, sino en la autenticidad, en la capacidad de conmover, de generar emoción y de tocar corazones, así como lo hizo con su papel de joven rey, donde la mezcla de poder y fragilidad, de deber y deseo, de alegría y dolor, creó un personaje que se siente humano, cercano, imperfecto y extraordinario al mismo tiempo, y es esa combinación la que asegura que su legado perdure, que su nombre siga resonando en las memorias de quienes lo han visto, que cada historia que protagoniza, cada proyecto en el que participa, y cada encuentro que tiene con sus fans se convierta en parte de un relato más amplio de inspiración y conexión, un relato que no termina con la última escena filmada ni con la última ovación del público, sino que continúa vivo en la memoria colectiva, en conversaciones, en emociones compartidas y en la manera en que su arte influye en otros actores, creadores
y espectadores, porque un legado verdadero trasciende los límites del tiempo y del espacio. Y Lee Chae-min, con su talento, su dedicación y su capacidad de entregar toda su humanidad en cada actuación, ha creado un legado que se siente eterno, un legado que no depende de premios ni de cifras, sino del impacto profundo y duradero que deja en quienes lo siguen, en quienes lo aman y en quienes encuentran en su trabajo una fuente de emoción, reflexión e inspiración, y aunque la narrativa que rodea su carrera puede incluir momentos trágicos o dificultades personales, esos elementos no disminuyen, sino que realzan la magnitud de su legado, porque muestran que incluso frente a la adversidad, el arte puede brillar con fuerza, puede conectar, puede perdurar y puede transformar, de manera que cada gesto, cada mirada y cada interpretación de Lee Chae-min se convierten en un testimonio de su existencia y de su influencia en la cultura popular, un testimonio que seguirá vivo en la memoria de todos aquellos que se sintieron conmovidos por su arte, por su humanidad y por la pasión que imprime en cada proyecto, haciendo que su legado sea, en efecto, eterno.